Les doy una bienvenida a todos los oyentes y amigos que están siguiendo esta serie de videos Creciendo en Cristo. Y es mi profundo deseo que nuestro Dios y Padre sean quien le dé todo tipo de bendiciones en su Hijo y Salvador nuestro Jesús. El tema que veremos a continuación se titula Edificando en Cristo. Y para lectura base de este estudio usaremos una historia de Jesús en la cual nos da una enseñanza de cómo y dónde debemos construir para salvación eterna. Si buscamos en el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 7 y versículos del 24 al 27, nos dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Para comenzar a analizar esta historia, primeramente nos dice que acá hay dos edificadores. El primero es prudente y el segundo insensato. Veamos por qué. El prudente construyó o edificó su casa sobre la roca. Y nos dice que aunque esta edificación fue golpeada con varias adversidades de la naturaleza, se mantuvo en pie, pues estaba cimentada, fundada o establecida sobre la roca. Y nos dice Jesús que las personas que tienen este tipo de construcción son las personas que escuchan sus palabras y las hacen. Por otro lado, el constructor insensato decidió hacer su casa sobre la arena. Decidió hacer su casa sobre un terreno suave, un terreno fácil de trabajar. Pero cuando su casa fue golpeada con diferentes adversidades de la naturaleza, no pudo mantenerse en pie, y fue muy grande la ruina de aquel hombre. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14 y versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Definitivamente, toda persona que desea realizar una construcción, bien sea chica, mediana o grande, primero debe sentarse a planificarla. Esta planificación incluye muchas cosas, tales como el tamaño, materiales, gastos, tiempo, entre otras cosas. Pues sería algo muy ilógico que alguien quien desee construir una casa comience a comprar mucho cemento, sin tener el sitio donde va a construir, sin tener ni siquiera un lugar donde guardar esa gran cantidad de cemento. Un constructor sensato o prudente no cometería este tipo de errores, sino que primero calcula y planifica antes de edificar. Algo que debemos considerar antes de construir o edificar es conocer el medio ambiente en donde estamos construyendo. Nos dice Lucas capítulo 6 y versículo 48 de esta manera acerca del hombre prudente: semejante es al hombre
que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Este versículo nos dice claramente que el constructor sensato o prudente cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, ¿por qué él hizo esto? Todo constructor sensato debe saber cuáles son las adversidades que la casa o su casa que va a construir. Él debe saber las adversidades que esta casa va a enfrentar según donde la está construyendo. Este hombre sabía que debía buscar un fundamento sólido para poder cimentar su casa. Él sabía que era la manera correcta de edificar para no correr el riesgo de perderlo todo cuando las adversidades naturales ocurriesen. Un constructor prudente que fabrica su casa según el medio ambiente donde vive y la edifica con los materiales disponibles, la construye con la resistencia adecuada para que pueda enfrentar las adversidades que ocurren con frecuencia en donde la casa está ubicada. Sabemos que la Tierra es un lugar bien cambiante en cuanto al clima. Hay lugares donde ocurren las 4 estaciones, hay otros que siempre son fríos y el hielo y la nieve están presentes todo el año, como también hay lugares que son frecuentemente calientes. Pero un constructor prudente que vive en esos tipos de ambiente busca materiales y crea técnicas de construcción para vivir acorde al medio que lo rodea. Por ejemplo, hay personas que han construido hogares en lugares donde convivir con su medio ambiente es sumamente prudente y necesario. Si observamos las siguientes imágenes, notaremos que estos hogares fueron construidos con materiales obtenidos en el medio ambiente en donde ellos están ubicados. Al igual, también notaremos que fueron construidos para resistir las adversidades de su medio ambiente, tales como el frío o nevadas, calor e inundaciones. Sería muy insensato e imprudente construir este hogar en medio de un lago, o esta casa en el medio del desierto. Si buscamos en el libro de Lucas, encontraremos también unos datos importantes acerca del hombre insensato. Nos menciona el capítulo 6 y versículo 49 así: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo primero que dice el versículo es que este hombre es comparado a alguien que oyó, pero no hizo las palabras de Jesús. Este constructor insensato sabía, entendía y tenía en claro que la casa que él estaba edificando, según el lugar, el tamaño y los materiales, debía tener un fundamento sólido y no simplemente cimentarla sobre tierra o arena. Y lo triste del caso es que debido a su soberbia e insensatez, su ruina fue muy grande. Aunque mi estimado amigo, mi estimado oyente, la enseñanza de esta historia va mucho más allá de la edificación de las casas. Jesús hace comparación del comportamiento de ambos constructores, el prudente y el insensato, con las personas que escuchan la palabra de Dios. Pues de todos los que la escuchan, unos las hacen
y las cumplen, pero otros, por el contrario, no. Aunque estoy seguro que la gran mayoría que ha estado siguiendo este tema hasta este momento piensa automáticamente que es un edificador sensato y prudente. Jesús es claro cuando dice que el edificador prudente es quien oye la palabra y la ejecuta. Jesús nos muestra en una parábola quién es este edificador. Si vamos al libro de Marcos, en el capítulo 4, encontraremos una parábola interesante. Leamos desde el versículo 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, para entender claramente el mensaje de esta parábola, vamos a identificar los factores principales que ella menciona. Dice que hay primeramente un sembrador, y luego relata que hay 4 diferentes tipos de terreno donde cae la semilla. El primero es el terreno junto al camino. El segundo son los pedregales. El tercero es un terreno donde crecen los espinos. Y el cuarto y último es un terreno bueno, excelente. El mismo Jesús nos explica desde el versículo 14 al versículo 20 el significado de esta parábola. Dice el versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra. Para tener un mejor entendimiento de quién es el sembrador, nos dice el libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 37, que el sembrador, o el que siembra la semilla, es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y por supuesto, la semilla es su palabra. Entonces, dice Marcos, capítulo 4, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Como podrán ver y entender, Jesús, el sembrador, explica que la semilla o su palabra cae en 4 tipos de terrenos. De estos 4 tipos de terrenos, solamente uno es donde la semilla nace, crece, se desarrolla y da frutos. O sea que si llevamos esta parábola a nuestro tema principal, podríamos concluir que los 3 tipos de terrenos o personas que no desarrollaron la semilla o la palabra de Dios serían 3 edificadores insensatos, mientras que solo un tipo de terreno o edificador es prudente y sensato. Y como dije hace un momento, la mayoría de los oyentes a este punto del tema pensará que es un edificador sabio y prudente. Pero si llevamos este concepto a la parábola del sembrador, lo más probable es que de cada 4 personas que escuchan la palabra de Dios, 3 serán edificadores insensatos, que dejarán que el enemigo le quite la verdad de la palabra. O a lo mejor la falta de consistencia y de carácter hará que no edifiques con prudencia, o simplemente los afanes de este mundo, las tentaciones o las burlas no dejarán que seas un edificador que fundamenta su casa sobre la roca. Aunque es mi deseo que todo el que escucha esta serie de videos, este tema y estas parábolas, sea un terreno fértil, que sea un terreno que se desarrolle para Dios y dé frutos para su obra, y que también sea un edificador prudente, que fabrica su casa sobre la roca, no importando cuán duro sea esto. Así que para toda persona que oye la palabra de Dios y la pone en práctica y desea edificar prudentemente, nos dice el libro de Efesios capítulo 2 y versículos del 19 al 22 así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos dicen estos versículos que todos los que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, primeramente deben ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pues ellos fueron los que escribieron y registraron la palabra de Dios. Esta palabra que hoy conocemos como la Biblia. Y que la roca o piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. La piedra del ángulo en la antigüedad era la roca que hacía el trabajo del fundamento principal. Y toda la estructura del edificio dependía de ella, dependía de esta roca. Esta roca, mis hermanos, es Jesús, donde todo edificador prudente debe fabricar. Y todo lo que se cimente o se establezca o se fundamente en esta roca, no solo será una casa que crecerá establemente y bien coordinada, sino que también será un templo para Dios. Y nos dice el libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Acá vemos que esa casa que somos nosotros debe ser edificada en la roca que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Estas casas espirituales o personas edificadas en Cristo
son los que escuchan y obedecen sus palabras. Estas son las personas que retienen la confianza, el valor, la certeza hasta el fin. Ellos atesoran la fe en su corazón y la seguridad que Dios los acepta y ayuda en todo momento. Al igual nos dice el verso que estas personas que oyen y cumplen son los que se glorían o que se regocijan en la esperanza. Y esta esperanza se basa y se centra en nuestro único Salvador, Cristo Jesús, quien guía a la vida eterna, pues Él es el camino, la verdad y la vida para la honra de nuestro Padre y único Dios verdadero. Y que sea Él, nuestro Padre y único Dios, quien nos haga meditar en este tema. Y que a través de su Hijo nos ayude a ser edificadores prudentes y que fabriquemos sobre la roca, que es Cristo mismo. Y que al igual nos ayude a ser edificados como templos para su honra y su gloria. Que nuestro Dios y Padre nos ayude a que seamos oyentes no olvidadizos, constructores prudentes, casas espirituales y terrenos fértiles, en el nombre de su Hijo y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Amén.